El propósito de este video es explicar a través de un ejemplo la forma en la cual ustedes deben desarrollar el taller número 3. Asimismo, nos servirá para recordar muchos de los conceptos que ya trabajamos nosotros en clase. Inicialmente recordemos que nosotros hemos venido trabajando sobre 3 estados financieros y que cada uno tiene sus cuentas. Hemos hablado del balance general, del estado de resultados y del flujo de caja. Sin embargo, en este ejercicio no se va a trabajar con este último, sino con el estado de fuentes y usos. Iniciemos. Eh, Cabe aclarar que la forma en que se presenta este ejemplo no es exacta a la forma como está presentado el taller número 3. Sin embargo, esto no impide que se puedan trabajar con este ejemplo cada uno de los conceptos y las formulaciones de las cuales ya habíamos hablado nosotros en clase. Para no hacer extenso el video, solamente voy a ir diligenciando y formulando 2 o 3 cuentas en cada uno de los elementos o herramientas solicitadas. Inicialmente, debemos decir que el análisis financiero sirve, entre otras cosas, para los dueños y para los líderes de las empresas, para que ellos sepan cuál es el estado de la empresa y a partir de esto puedan tomar decisiones que beneficien tanto a la empresa como a su entorno. Vamos a iniciar nosotros con el análisis vertical de los estados financieros. Recordemos que el análisis vertical lo que busca es mirar el nivel de participación de cada cuenta respecto al total de la cuenta. Es decir, qué participación tiene cada cuenta del activo frente al total del activo. Cuál es el porcentaje de participación del pasivo frente al total del pasivo y cuál es el porcentaje de participación del patrimonio respecto al total del patrimonio. Ya en ejercicio va a funcionar de la siguiente manera. Y aclaro lo siguiente, solamente vamos a diligenciar los cuadros que están en rojo. Entonces, si me están preguntando por la participación, debo tomar este y lo voy a dividir entre el total, es decir, el disponible dividido el total del activo. Pulsamos Enter y aquí ya lo encontramos. Vamos a tomar ahora los depósitos a plazos que aparecen para este ejemplo. Repito, no van a aparecer exactamente las mismas cuentas, pero sí vamos a hablar nosotros del activo corriente o circulante, del pasivo corriente o circulante, ¿sí? Del activo fijo, de otros activos como cuentas del activo. Vamos a hablar del pasivo corriente o circulante, pasivo a largo plazo y las subcuentas del patrimonio. Ya tenemos nosotros aquí. Vuelvo y tomo para el caso de los valores negociables y lo divido entre el total del activo. Finalmente, deudores por venta.
o clientes, que vendría a ser lo mismo, tomo y lo divido entre el total del activo. Es de aclarar que este ejercicio pues ya viene formulado o viene no formulado, formateado, pero no importa si les aparece de esta manera. Usted simplemente aquí en el formato de porcentaje lo convierte y le aumenta o le disminuye los decimales. Lo mismo va a pasar con las cuentas del pasivo, ¿sí? Vamos a quitar aquí 3. A ver, las vamos a marcar. Y en este caso, tomaríamos las obligaciones y las vamos a dividir entre el total del pasivo. Ojo aquí, es el total del pasivo y no del pasivo más el patrimonio, solamente frente a su total. Ahora hago lo mismo con las obligaciones con el público. Tomo la cuenta y la divido entre el total. Finalmente las cuentas por pagar entre el total. Vamos a mostrar un ejemplo con dos cuentas del patrimonio. En este caso sería de obligaciones, perdón, esta es del pasivo a largo plazo. Obligaciones con bancos, el valor y lo divido entre el total del pasivo. Lo mismo, obligaciones con el público a largo plazo, el valor y lo divido entre el total del pasivo. No pueden olvidar ustedes la ecuación patrimonial, es decir, observe el valor o los valores que tiene el total de los activos, en este ejemplo para el año 2015 y 2016, que deben ser iguales a la suma de los valores del pasivo, del total del pasivo más el patrimonio. ¿Listo? Un ejemplo más del análisis vertical. Vamos a dividir el capital, pero en este caso sería entre el total del patrimonio. De esta manera hemos calculado el análisis vertical para uno de los años. Para el otro año se hace igual, pero frente al total que le corresponde a ese año. Sigamos con el análisis horizontal. En el análisis horizontal recuerden ustedes que teníamos dos variaciones, la absoluta y la relativa. En la variación absoluta decíamos que íbamos a calcular esa variación en dinero y la variación relativa en porcentaje. Miremos cómo se hace. Entonces, vamos a partir de decir que la variación absoluta la vamos a calcular tomando el último año y restándole el año anterior. Así de fácil.
Repito, tomamos el último año y le vamos a restar el año anterior. Vamos a ver qué pasó aquí. Creo que se me fue mal la fórmula. Este menos este. Ahora sí quedó bien. Lo mismo. Este menos este. Y finalmente este menos este. ¿Listo? De esa manera habremos calculado la variación absoluta para el análisis horizontal. No podemos olvidar también, chicos, que la evaluación de este ejercicio se va a hacer con base en la rúbrica. Y aparte del cumplimiento de las fórmulas, es importante el análisis y los aportes. Un breve ejemplo es que podríamos decir que en disponibles, devolviéndome un momento, en disponibles, el 0.44% de lo que corresponde a disponible o caja corresponde a la totalidad de los activos. Repito, el 0.44% de caja es lo que corresponde a la totalidad de los activos. Lo pueden evaluar cuenta a cuenta o lo pueden evaluar de forma general. Mientras que aquí en la variación podemos decir que en la cuenta caja tuvo una variación de 30.680 pesos del último año respecto al anterior. Miremoslo ahora en su variación relativa. Vamos a tomarlo de esta manera. El último año dividido el año anterior, cerramos menos 1, que hace parte de la fórmula, y nos va a dar el valor de 384%. Hay que mirar las cifras, ¿sí? Es importante tenerlas presentes y mirar los valores. En la cuenta caja del último año respecto al anterior, la cuenta creció un 384%. Ese sería el análisis que podríamos dar. Hacemos lo mismo. Con depósitos a plazos, esta tuvo un crecimiento del 13%. Los valores negociables tuvieron un crecimiento del 30% y esta que es negativa, miremos qué sucedió. Tuvo una disminución del último año respecto al anterior del 6%. Esa sería la forma en la cual deberíamos hacerlo y va a hacerse lo mismo con el pasivo y con el patrimonio. Miremos el estado de fuentes y usos. Si bien es cierto, es un estado que fue reemplazado ya desde finales del siglo pasado por el flujo de fondos o flujo de caja, este aún es importante porque permite ver el comportamiento de las cuentas del activo muy relacionado
con algo tan importante como es la liquidez. En este flujo de fuentes y usos es importante tener en cuenta la variación y las reglas que se dan. Las reglas son muy sencillas. Por un lado plantea reglas para el activo y por otro lado plantea reglas para el pasivo y el patrimonio. Las reglas del activo son muy simples. Si la variación es negativa entre los años que estoy evaluando, vamos a decir o vamos a asumir que es un uso de dinero. Mientras tanto, si la variación es positiva, vamos a decir que es una fuente de dinero. Ojo chicos, esto solamente para los activos. Vamos a mirar cómo funciona y ya vamos a hablar de el pasivo y el patrimonio. Vamos a mirar esta variación, sin embargo es diferente a la del análisis horizontal porque aquí vamos a mirar cómo varió del año anterior al último año. Si usted se da cuenta, siempre estoy trabajando con la misma cuenta. Lo que varían son los valores de un año a otro. En el primer caso del ejemplo que estamos trabajando, de comidas rápidas glotones, vemos nosotros que para el año 2015 la cuenta disponible estaba en 7.982 y en el 2016 en 38.662. Al hacer la operación vemos que tiene una variación negativa, por lo tanto, de entrada podemos decir que esto es un uso. Miremos los depósitos a plazos. 51.447 para el primer año, menos 58.379 para el segundo. También tuvo una variación negativa, por lo tanto ya lo vamos a ubicar en los usos. Y los valores negociables serían 65.211 menos 85.007. También nos dio negativo. Aquí simplemente venimos a copiar este valor, dado que son usos. Si los valores hubieran dado positivo, seguramente los ubicaríamos en fuente, como aparece el resto del ejemplo. Miremos qué sucede con el pasivo y el patrimonio. Con el pasivo y el patrimonio pasa lo siguiente. Vamos a mirar esa variación, pero en el pasivo y patrimonio se invierte. Es decir, las reglas nos dicen que si la variación es negativa, va a ser una fuente y si la variación es positiva, va a ser un uso. Como se invierten, vamos a invertir también la variación. Entonces vamos a tomar la del último año menos la del año anterior. Lo mismo hacemos acá. La del último año menos la del año anterior y
la del último año menos la del año anterior. Vamos a quitar estos valores de aquí un momento. Entonces, ojo chicos, estamos hablando del pasivo y el patrimonio que se comportan igual. Como la variación es negativa y en este caso se invierte, esto viene a ser una fuente. Vamos a marcarla aquí. Como estas variaciones son positivas, vienen a ser un uso. Y así de simple lo vamos a hacer. Cositas importantes para que ustedes tengan en cuenta, chicos. Primero, miremos la variación ahora aquí en el patrimonio y ya les hablo de las cositas importantes que debemos tener en cuenta. Y son estos valores acá en K63, M63 y N63. Vamos a mirar esto acá, los vamos a marcar para ver cómo funciona. Lo mismo, como estamos hablando del patrimonio, entonces vamos a ver la variación del último año menos el anterior. Variación del último año menos el anterior. Como las variaciones son positivas, entonces vamos a decir que estos son usos. Usos de dinero. Y mire lo que sucede. Si bien es cierto en el ejercicio no aparece, yo aquí tengo unos controles. Es decir, si yo sumo toda la columna de las variaciones, la suma me debe dar 0. Ojo chicos, solamente, si usted se ha fijado, solamente he calculado las variaciones de las subcuentas. En ningún caso estoy tomando los totales parciales, por decirlo así, ni los totales totales. Quiero que se fijen en eso, pero esos controles son buenos porque la variación acá me debe dar 0. Lo mismo, si yo sumo la columna de usos me da un valor y la de fuentes, así sea negativo, me da el mismo valor. Hasta ahí lo que corresponde al análisis vertical, el horizontal y el estado de usos y fuentes. Frente al estado de resultados, lo mismo. Vamos a hacer el análisis vertical, pero partimos de la base que los ingresos por ventas o servicios vienen a ser las ventas y se convierte en la totalidad que me va a servir de base para el resto del análisis. Es decir, va a ser el 100%. De ahí en adelante, cada una de las subcuentas la voy a dividir entre el total de las ventas, que ese total de ventas nos va a servir más adelante y lo debemos tomar como ventas totales o ventas a crédito para efectos de este ejercicio. Tomo cada cuenta y la divido entre las ventas. Y así
he logrado calcular lo que corresponde al análisis vertical del estado de resultados. Miremos nosotros la variación en el análisis horizontal. Entonces sería el último año menos el año anterior. Ahí está en dinero, hace una variación positiva. Miremos aquí. El margen de contribución también es positivo. Recuerden que en el análisis horizontal lo que vamos a hacer es el último año dividido el anterior y todo esto menos 1. Ese menos 1 hace parte de la fórmula. Perdón, falta un paréntesis. Dividido el año anterior y todo esto menos 1. Frente al estado de fuentes y usos, no aplica para el estado de resultados. Es importante que tenga presente esa parte. ¿De acuerdo? Con la explicación del taller número 3 y los conceptos que vienen adjuntos, les recuerdo, chicos, que el trabajo que ustedes tienen es un trabajo de 4 hojas. Acabamos de ver cómo se desarrollaba la primera hoja. Voy a explicar esta segunda hoja que refiere a los ratios o indicadores financieros. Y ya la tercera y cuarta hoja corresponde al desarrollo que ustedes hagan con base en este. En la hoja 3 simplemente van a escribir o van a llevar a partir de la formulación, van a llevar estos valores de indicadores financieros, y la cuarta hoja sí la deben desarrollar ustedes con su equipo de trabajo a partir de lo que hemos explicado acá. Es decir, deben hacer un análisis de 3 empresas con una información financiera cada una y con base en estos indicadores financieros. Allá se solicitan 4. Aquí vamos a explicar nosotros aproximadamente 12 indicadores financieros. Vamos a iniciar nosotros con las razones de liquidez para el primer año. Básicamente estas razones, y hay más herramientas, más indicadores, pero estas razones se utilizan, entre otras cosas, para mirar el estado de flujo de dinero que tiene la empresa. Entonces vamos a empezar. De hecho, aquí está planteada la fórmula. En el caso de la razón corriente, me dice que es el total del activo corriente sobre el total del pasivo corriente. Y ojo, estamos haciendo la del primer año, es decir, el 2015. Entonces vamos aquí a ubicarnos igual y nos vamos a donde tenemos nuestro balance general. Total del activo corriente. Ese total del activo corriente puede aparecer al final como en este ejemplo o como un valor aquí al frente de activo corriente o activo circulante. En cualquiera de los dos casos, validen la información. Entonces sería el total del activo corriente sobre o dividido
el total del pasivo corriente, que fue lo que nos dio la fórmula y ya nos aparece acá. Para el caso del capital de trabajo, ¿qué nos dice? Y marquémoslo acá. Traigamos el activo corriente. Entonces vamos aquí. Aquí aparece. Recuerden que estamos haciendo el año 1. Llevemos el pasivo corriente del mismo año 1. Corriente o circulante. Y lo único que nos dice aquí es, mire, el capital neto de trabajo es el total del activo corriente menos el total del pasivo corriente. Entonces hacemos la diferencia entre estos dos. Importante la formulación. No traigan esos valores escritos, porque en el momento en que se modifique en la primera hoja un valor, va a afectar absolutamente todo el resultado del resto de las hojas. De ahí la importancia de que sea formulado y no escrito. Listo, ya tenemos nosotros nuestras razones de liquidez. Ahí van dos. Miremos las de endeudamiento. Muy sencillo. El nivel de endeudamiento, ¿cómo lo mido? El total de pasivos sobre el total de los activos. Y estas razones de endeudamiento sirven para evaluar, pues, qué tanto respaldo tiene la empresa en un momento dado para adquirir compromisos financieros. Entonces, total de los pasivos, ojo, pasivos, no pasivo corriente. Por aquí está, total de los pasivos sobre el total de los activos, que está aquí. Y ya tenemos un 32.22%. Concentración de endeudamiento a corto plazo. Lo mismo, otra razón de endeudamiento me dice que se debe calcular el pasivo corriente sobre el pasivo total. Vengo aquí, pasivo corriente sobre el pasivo total o total del pasivo. Y ya lo tenemos. Dos indicadores más. Indicadores de rentabilidad. ¿Qué tanto margen de ganancias tiene la empresa evaluando cada uno de los periodos? Esas ventas netas y las ventas a crédito para efectos de este ejercicio vienen a ser las mismas. Entonces voy aquí a la utilidad operacional, que esa utilidad operacional viene a ser esta misma. La tomo de aquí y la divido entre las ventas netas, que serían estos ingresos. Y ya tengo el valor. ¿Sí? La utilidad neta sobre las ventas netas. La utilidad neta, que vendría a ser esta, la final, sobre las ventas. Y acá nos dice que esa utilidad, y dentro
la parte del análisis y los aportes que ustedes hagan, que es bien importante, podríamos decir que se obtuvo una utilidad a lo largo del año de ese periodo del 13.20%. Los análisis no son muy extensos, son precisos y puntuales. El rendimiento del patrimonio. Me dice que la utilidad neta sobre el total del patrimonio, de la utilidad neta dividida el total del patrimonio. Ojo chicos, no confundir. Una cosa es el total del patrimonio que lo tenemos acá y otra el pasivo más el patrimonio. Y aquí aparece. Ya llevamos 3 más, es decir, llevamos en un total de 7 que hemos realizado. Uno más. La utilidad neta sobre el capital de los socios o el capital. La utilidad neta la tenemos acá y la vamos a dividir. Aquí tenemos el capital. Y así sucesivamente con el resto de los indicadores financieros. Aquí lo hicimos con el año 2015. Aquí aparecen los valores para el año 2016 para el ejercicio que estamos realizando, chicos. Entonces, resumiendo, quizás lo más extenso corresponde a la primera hoja. En esta indicadores financieros deben tener cuidado con las cuentas que manejan, pero ya se dieron cuenta que no es nada difícil. En la hoja 3 deben llevar el resumen, es decir, de allá formulan y vienen y toman los valores de acá. Y en la cuarta hoja deben mirar la información que les dan de 3 empresas y hacer el cálculo. Toman 4 de los indicadores que más les hayan llamado la atención o que más se les faciliten analizar y evalúan las 3 empresas a la luz de esos 4 indicadores. Ese es el ejercicio. No olviden, chicos, que el ejercicio es evaluado a la luz de la rúbrica que ustedes ya conocen. El cumplimiento, operaciones y fórmulas, si hay aportes adicionales o si tienen una forma diferente de formular a la que acabo de presentar, pues se tomará como un aporte que ustedes hacen y obviamente el análisis que es fundamental y finalmente lo que tiene que ver con presentación hace referencia a que esté bien presentado el archivo en Excel con sus formatos y respectivas fórmulas. Esto ha sido la explicación, eh, esperando que sirva de ayuda para poder desarrollar con éxito ese ejercicio número 3. Muchas gracias.